Era 1949, en una pequeña ciudad de Maryland. Un niño de 13 años. Su nombre real nunca se reveló oficialmente, pero los archivos lo registraron como Roland Doe. Comenzó a vivir algo que nadie pudo explicar con lógica. Todo empezó con un sonido, una leve rasgadura proveniente del suelo de su habitación. Al principio, su madre pensó que eran ratas, pero cuando levantaron las tablas, no había nada, solo marcas profundas, como si algo hubiera estado arañando desde abajo. Roland era un niño callado, estudioso, criado en una familia católica devota. Su único consuelo tras la muerte de su tía Harriet, una mujer aficionada al espiritismo, era una tabla Ouija que ella le había regalado antes de morir. Para hablar con los que ya se fueron, le había dicho. Nadie imaginó que esa frase se volvería literal. A las pocas semanas de su muerte, comenzaron los ruidos, pasos en el techo, golpes en las paredes, objetos que se deslizaban solos. Pero lo que realmente aterrorizó a la familia fueron las voces. Eran susurros que salían del aire, modulando el nombre de Roland con un tono burlón. «Roland, ven a jugar». Su madre, aterrorizada, llamó a un pastor luterano. El hombre intentó bendecir la casa. Mientras oraba, una silla se deslizó sola y lo derribó al suelo. El pastor salió corriendo y no volvió jamás. Fue entonces cuando los padres buscaron ayuda en la iglesia católica. Un sacerdote joven, el padre E. Albert Hughes, aceptó visitar al niño. El clérigo llegó convencido de que todo era histeria colectiva. Pero aquella noche cambió de opinión para siempre. Roland estaba acostado, quieto, cuando el sacerdote comenzó a rezar. De repente, el niño gritó con una voz que no era suya, una voz profunda, ronca, imposible para un adolescente. Los muebles comenzaron a temblar, y en el pecho del niño aparecieron marcas, rasguños, letras que se formaban como si fueran escritas desde dentro. Hell. El padre Hughes huyó del cuarto con el rostro blanco. Regresó días después con la autorización del arzobispo para iniciar un exorcismo formal. Nadie pensó que aquello sería solo el comienzo. El primer intento de exorcismo fue un desastre. Roland se liberó de las ataduras con una fuerza sobrehumana y le abrió el antebrazo al sacerdote con un trozo de metal. El ritual fue suspendido. La iglesia decidió trasladar al niño a un hospital católico en St. Louis. El caso ahora estaba oficialmente en manos de la orden jesuita. Desde ese momento, el nombre Roland Doe desapareció de los registros públicos. Pero los informes internos, que décadas después saldrían a la luz, describen semanas de terror absoluto. Los médicos aseguraban que el niño dormía de día y de noche hablaba en idiomas que jamás había aprendido: latín, alemán, plegarias invertidas. Un testigo anotó: su voz parecía venir de dos gargantas al mismo tiempo. Las monjas que lo cuidaban decían que la cama se movía sola y que los objetos metálicos se torcían a su alrededor. Una enfermera renunció tras ver cómo la cruz que llevaba colgada se derretía al tocar la piel del niño. Los sacerdotes documentaron todo: las convulsiones, los rugidos, las palabras grabadas en su piel que aparecían y desaparecían como fuego. Una noche, mientras el padre Bowdern, uno de los exorcistas, rezaba, una voz proveniente del niño lo interrumpió. «No eres bienvenido aquí. Este cuerpo me pertenece». Durante 29 días, los sacerdotes intentaron expulsar lo que sea que habitaba dentro de Roland, y cada día que pasaba, algo nuevo ocurría. Un olor nauseabundo invadía las habitaciones sin causa aparente. El agua bendita se evaporaba al tocarlo. Los rezos parecían enfurecer a la entidad, hasta que, la noche del 18 de abril de 1949, todo culminó. Durante el rezo final, el niño se arqueó violentamente y gritó: «¡Satana, vete! ¡En el nombre de San Miguel!». Y el silencio cayó. El cuerpo se relajó, y el rostro de Roland volvió a la calma.
Por primera vez en meses, durmió en paz. El caso fue cerrado oficialmente. La iglesia declaró que el exorcismo fue exitoso. Roland volvió a la vida normal. Nunca volvió a hablar del tema, jamás. Pero los sacerdotes que participaron quedaron marcados de por vida. Uno perdió la voz meses después, otro fue encontrado muerto en circunstancias inexplicables, y el padre Bowdern jamás volvió a celebrar misa. Décadas después, un escritor descubrió los documentos ocultos y decidió convertir esa historia en una novela. Su nombre era William Peter Blatty, y de ese expediente nació El Exorcista. Lo que el mundo no sabía era que el verdadero infierno no terminó ahí, porque lo que fue expulsado nunca desapareció, solo cambió de lugar, y alguien, en algún punto del país, comenzó a escuchar los mismos golpes provenientes del suelo. Pasaron los años. Roland Doe, el niño cuyo caso estremeció a la iglesia, creció, cambió de nombre y desapareció de la vista pública. Vivió una vida aparentemente normal. Nadie sabía en qué ciudad se había instalado, ni bajo qué identidad. Solo un reducido grupo de sacerdotes jesuitas conocía la verdad. El exorcismo de 1949 no había sido una simple curación, había sido una contención. Los informes internos del Vaticano, desclasificados décadas después, hablaban de una presencia residual, una energía que no se disipó, solo se durmió. Los sacerdotes advirtieron que si Roland volvía a practicar cualquier tipo de ritual o intento de comunicación espiritual, el fenómeno podría reactivarse. Durante más de 40 años, nada ocurrió, hasta que en 1987, una mujer de St. Louis reportó un suceso perturbador. Decía escuchar golpes regulares en el suelo, justo debajo de la habitación donde dormía su hijo de 12 años. El caso fue desestimado por la policía local. Pero un sacerdote de la diócesis, el padre Martin Kreutzer, leyó el informe, y algo le resultó escalofriantemente familiar. Las descripciones coincidían palabra por palabra con los del caso Roland Doe. El niño se llamaba Robbie. Y lo más inquietante, vivía a 2 calles de la antigua casa donde ocurrió el exorcismo original. El padre Kreutzer pidió permiso para visitar el lugar. Llevó consigo una grabadora de audio y un crucifijo. Esa noche registró sonidos imposibles, golpes en las paredes, chillidos metálicos, y una voz que decía su nombre, Martin. El sacerdote abandonó la casa, pálido. Días después fue hallado inconsciente en su parroquia, con rasguños en el pecho formando una sola palabra, return. Los archivos muestran que la diócesis selló el informe y lo envió directamente a Roma. El Vaticano lo clasificó bajo el mismo código que el caso original de 1949. En la esquina inferior del documento, una nota escrita a mano decía: "El huésped ha despertado". En 1992, un periodista del Washington Post logró entrevistar a un antiguo monaguillo del padre Bowdern. El anciano, con la voz temblorosa, confesó algo que jamás había contado. Durante el último día del exorcismo, antes de que todo terminara, el niño pronunció una frase que no figuraba en ningún informe. Dijo: "Él saldrá cuando yo muera". El periodista intentó rastrear al verdadero Roland Doe, pero el registro estaba sellado, hasta que encontró una pista: un hombre llamado Thomas R., residente de Maryland, hospitalizado por un accidente cerebrovascular. La edad coincidía. Cuando lo visitó, Thomas estaba en coma. En su habitación del hospital, los enfermeros afirmaban escuchar golpes en las paredes cada noche, justo a las 3:00 a.m. El periodista grabó durante 3 noches seguidas. El tercer día, el sonido se detuvo, pero al revisar la grabación, descubrió algo estremecedor. Justo antes del silencio final, una voz susurraba: "He vuelto". La noticia nunca fue publicada. El periodista desapareció días después. Su auto fue hallado cerca del río Potomac, vacío,
con el motor encendido. Dentro, una libreta empapada con 3 palabras escritas con tinta corrida. No era humano. Meses más tarde, una enfermera del mismo hospital renunció tras presenciar algo que la dejó traumatizada. Aseguró que mientras cambiaba las sábanas del paciente en coma, la cama comenzó a vibrar, y la voz del hombre, aún inconsciente, murmuró en un tono gutural: Bowdern falló. El personal médico decidió trasladarlo a otra sala. Esa misma noche, el paciente murió repentinamente, sin causa médica aparente. Y con su muerte, los golpes cesaron, pero no por mucho tiempo. Semanas después, otra familia, sin relación con los Doe, se mudó a la misma casa donde comenzó todo. La hija menor, de apenas 9 años, empezó a hablar con un amigo invisible que se hacía llamar Roland. Decía que vivía dentro de la pared. Cuando su madre le preguntó cómo se veía, la niña respondió: «No tiene cara, pero me dijo que ahora le toca a mí». La mujer grabó el testimonio. Esa cinta fue enviada a la diócesis, y aunque nunca se hizo pública, quienes la escucharon afirmaron que en el fondo del audio se oía algo imposible: un rugido, el mismo tono registrado en 1949, idéntico al del exorcismo original. Desde entonces, el Vaticano reabrió el expediente, ahora con un nuevo nombre: Caso St. Louis II, manifestación secundaria. Y un comentario final, escrito a mano por un cardenal anónimo: el demonio nunca se fue, solo estaba esperando a nacer otra vez. Roma, 1999. El cambio de milenio acercaba una tensión espiritual que la Iglesia sentía en el aire. Entre miles de documentos antiguos, en el Archivo Apostólico Vaticano, un sacerdote jesuita llamado Padre Antonio Valli fue asignado para digitalizar casos paranormales cerrados del siglo XX. No sabía que entre aquellos expedientes estaba uno con el sello en rojo: De Eventu Exorcismi, 1949, Classified. Cuando abrió la carpeta, encontró más de 400 páginas. Al principio, nada extraordinario: reportes médicos, declaraciones de testigos, recortes de periódicos. Pero al fondo, dentro de un sobre lacrado, había una cinta magnética y una nota que advertía: prohibido reproducir. Escuchar provoca manifestaciones. Valli, movido por la curiosidad, decidió romper el sello. Encendió un viejo reproductor y colocó la cinta. El audio comenzó con un zumbido leve, luego se escucharon voces rezando en latín, y de pronto, un rugido bajo, gutural, imposible de identificar como humano. Después, la voz del padre Bowdern, el exorcista original, gritando: «Abandona este cuerpo, espíritu impuro». Segundos de silencio. Y luego, una risa. Una risa que se deformaba en un chillido eléctrico, como si la cinta misma intentara escapar del aparato. El padre Valli detuvo la grabación, pero el sonido continuó. La voz seguía sonando, aunque el reproductor estaba apagado. Desde la habitación, alguien, o algo, repetía en latín: «Non exhibit, non exhibit». No salió, no salió. Valli huyó del archivo y notificó al cardenal Armanetti, jefe del Departamento de Casos Demonológicos. El cardenal, lejos de sorprenderse, simplemente respondió: «Sabíamos que volvería, está escrito». Días después, el Vaticano formó una comisión especial. Un grupo de sacerdotes e investigadores encabezados por el propio Armanetti, con la misión de revisar todos los materiales relacionados con el caso Roland Doe. El acceso era restringido. Nadie fuera del círculo de confianza podía saber que la Iglesia estaba investigando nuevamente el exorcismo que inspiró el exorcista. Entre los documentos descubrieron algo alarmante. Las grabaciones originales no correspondían solo a un exorcismo, sino a 3 rituales diferentes realizados en 3 lugares distintos. El primero en Maryland, el segundo en St. Louis y un tercero en un lugar no identificado,
donde el caso supuestamente había sido finalizado definitivamente. Ese tercer exorcismo jamás fue reconocido oficialmente, pero los audios lo confirmaban. Se escuchaban varias voces orando, gritos y luego una frase en inglés pronunciada por un joven con voz distorsionada. "It's not over. He promised me another body." Esto no ha terminado. Él me prometió otro cuerpo. Los investigadores quedaron helados. Aquel fragmento coincidía con la fecha exacta en la que Roland fue declarado libre. Era como si el demonio hubiera hecho un trato antes de ser expulsado. Durante meses, los miembros del grupo analizaron las cintas. Algunos afirmaban escuchar susurros que variaban de frecuencia. Otros veían sombras moverse dentro de la sala de proyección. Un teólogo renunció diciendo que escuchaba su propio nombre susurrado entre los rezos. El cardenal Armanetti ordenó sellar nuevamente el material y trasladarlo al Archivo Subterráneo 9, una sección del Vaticano reservada para los casos más peligrosos. Pero antes de hacerlo, el padre Valli hizo una copia clandestina de las grabaciones. Una copia que desapareció con él semanas después. La última entrada en su diario, encontrada sobre su escritorio, decía: "La voz habla ahora en sueños. Dice que ya encontró su nuevo huésped. No puedo dormir, no puedo rezar. A veces siento que respira detrás de mí." Tras su desaparición, la comisión fue disuelta. El Vaticano nunca volvió a referirse al caso públicamente. Sin embargo, un año más tarde, en 2000, un correo anónimo llegó a un periódico italiano con un fragmento de audio adjunto. El sonido era borroso, pero se podía distinguir una voz grave, repitiendo una frase en inglés. "The boy is gone. The door is open." El archivo provenía de una dirección IP en los Estados Unidos, exactamente en St. Louis. Un periodista rastreó la señal hasta una universidad local, y lo que descubrió en esa institución marcaría el inicio de una nueva ola de horror, porque allí, en los sótanos de ese campus, se conservaba aún el catre original donde Roland Doe había sido atado durante el exorcismo de 1949. Un catre metálico, oxidado, cubierto con una lona. Nadie se atrevía a tocarlo, hasta que un grupo de estudiantes, movidos por la curiosidad y las leyendas urbanas, decidió grabar un video dentro de ese sótano una noche. El archivo, publicado años después en foros ocultos de Internet, mostraba a los jóvenes riendo hasta que uno de ellos, en tono de broma, repitió las palabras del exorcismo original: "Exorcizo te omnis spiritus immunde", y en ese instante, la cámara tembló. El sonido se saturó. Una figura cruzó el fondo, apenas visible, pero suficiente para helar la sangre. Una silueta infantil con los ojos blancos y la cabeza girando lentamente hacia el lente. El video se cortó abruptamente. Nadie volvió a ver a esos estudiantes. Solo se encontró su cámara, colgando de un gancho junto al catre, grabando sola, mientras un murmullo repetía entre los ecos del sótano: "He never left." Él nunca se fue. El sótano del campus de St. Louis fue sellado por las autoridades universitarias tras la desaparición de los estudiantes. El caso se manejó con absoluto silencio. Se dijo que se habían marchado sin avisar, que todo era una broma macabra, que las imágenes eran falsas. Pero entre los trabajadores de mantenimiento corría otra historia. Decían que desde esa noche, las luces del sótano parpadeaban solas a las 3 de la mañana y que un olor a hierro y ozono llenaba el aire sin explicación. El catre donde Roland Doe había sido atado seguía allí, y nadie se atrevía a tocarlo, hasta que, en 2005, un nuevo decano decidió remodelar el edificio antiguo del campus. Durante las obras, los obreros descubrieron el catre cubierto por una lona empapada y una capa de polvo tan espesa que parecía haber envejecido siglos. Uno de ellos, al intentar moverlo, notó que el metal estaba caliente. No templado, ardiente, como si por dentro algo palpitara.
El supervisor, al enterarse, ordenó retirarlo y destruirlo, pero antes de hacerlo, un coleccionista de objetos paranormales llamado Richard Morley ofreció comprarlo para su museo de lo oculto en Baltimore. El catre fue trasladado, sellado en una caja de acero y transportado en un camión bajo custodia. Durante el viaje, el conductor juró haber escuchado golpes desde dentro del contenedor, como si alguien pateara el metal para salir, declaró luego. En 2006, el Museo de lo Inexplicable anunció su nueva atracción, el verdadero catre del exorcismo de 1949. La noticia se viralizó en foros de Internet y en los medios sensacionalistas. Morley declaró ante las cámaras: «Es un objeto histórico, una pieza de fe y miedo. No hay peligro real, solo superstición». El museo organizó una inauguración privada con invitados, periodistas y expertos en parapsicología. Esa noche, los presentes notaron algo extraño. La temperatura descendió bruscamente al abrir la caja de acero y un viento helado recorrió la sala aunque no había ventanas abiertas. El catre fue colocado sobre una plataforma iluminada con luces rojas y un locutor comenzó a narrar la historia de Roland Doe. A mitad del discurso, una periodista gritó. El catre vibraba, apenas perceptible al principio, pero cada vez más fuerte. Los tornillos del soporte comenzaron a soltarse y el sonido del metal rasgándose llenó el salón. Morley trató de calmar a los asistentes, riendo nervioso, pero el catre se inclinó bruscamente y cayó al suelo con un golpe sordo. Entonces, todas las luces se apagaron. Los testigos describieron haber escuchado un rugido, no de animal, no de máquina, un rugido profundo, humano, mezclado con voces rezando y chillidos que venían de todas partes. La grabación de seguridad captó algo más. Durante los segundos de oscuridad, una silueta infantil se arrastró desde debajo del catre, se incorporó lentamente y desapareció cuando volvió la luz. Varios invitados sufrieron crisis nerviosas. Una mujer tuvo convulsiones. Otro hombre se desmayó repitiendo, "He's still here, he's still here". Los días siguientes fueron caóticos. Morley cerró el museo y aseguró el catre en una bóveda subterránea. Pero los guardias nocturnos comenzaron a renunciar. Uno de ellos dejó una nota antes de desaparecer. «Escucho al niño. Llama desde el metal. Dice que no quiere dormir más». En las semanas posteriores, el museo fue clausurado definitivamente. Morley se recluyó en su casa, obsesionado con descifrar la conexión entre Roland Doe y los fenómenos recientes. Buscó registros, entrevistó al último sacerdote vivo que había participado en el exorcismo de 1949, el padre Thomas Bennett, un anciano recluido en una residencia jesuita. Bennett lo recibió con mirada cansada, pero al escuchar el nombre Roland, se persignó temblando. Le dijo: «Lo que expulsamos no era un demonio, era algo más antiguo, y no se fue, solo se trasladó, usa objetos, recuerdos, heridas, y ahora usa ese catre». Morley grabó toda la conversación. El sacerdote murió esa misma noche, en circunstancias nunca aclaradas. Su habitación apareció revuelta, y en la pared, escrito con una sustancia oscura, estaba la frase «The door is open». Richard Morley desapareció días después. El museo permaneció abandonado durante años. Los vecinos decían escuchar golpes desde el sótano por las noches y algunos afirmaban ver una sombra infantil observando desde las ventanas rotas. En 2018, un grupo de investigadores paranormales decidió entrar al edificio con cámaras y sensores de movimiento. Querían probar que todo era una farsa. Transmitieron en vivo su incursión por Internet. El video comenzó como una exploración más. Polvo, ecos, silencio, hasta que llegaron al subsuelo, donde el catre seguía cubierto bajo una lona. Uno de ellos, riendo, la levantó. Y el chat en vivo estalló en mensajes. Los espectadores juraban ver una figura detrás de ellos, aunque las cámaras solo mostraban sombras. De repente, la señal se cortó. La transmisión terminó abruptamente.
Horas después, la cuenta del canal publicó un último clip de apenas 3 segundos. No tenía audio, solo una imagen fija del catre. Pero si se ajustaba el brillo, se distinguía una frase escrita en la pared, con lo que parecía ser óxido o sangre seca. He wants to be seen. Él quiere ser visto. El video de la transmisión en vivo desapareció de la red apenas unas horas después de su emisión. Las cuentas del grupo de investigadores fueron eliminadas, sus nombres borrados de las plataformas, y nadie volvió a tener contacto con ellos. Sin embargo, una copia del archivo había sido descargada por un periodista de St. Louis llamado Daniel Rourke, quien llevaba años investigando los hechos reales detrás del exorcismo de 1949. Daniel no era un simple reportero. Había trabajado en casos de desapariciones, en sectas y sucesos paranormales ocultos por las autoridades. Cuando vio las imágenes del catre en el museo abandonado, reconoció inmediatamente la estructura metálica. Era la misma que había aparecido en las fotos del exorcismo original. El mismo modelo, las mismas marcas de restricción en los laterales. Durante días analizó el video cuadro por cuadro. En el momento del corte de señal, encontró algo que no estaba allí antes. Una silueta que parecía mirar directamente a la cámara con una expresión vacía, como si reconociera al espectador. En la última imagen del clip, justo antes del fundido, los píxeles del rostro se distorsionaban formando una palabra. Daniel amplió la imagen. La palabra era su propio nombre. Asustado, pensó que era una pareidolia, un error digital. Pero esa noche, mientras revisaba el material en su apartamento, el monitor se encendió solo y comenzó a reproducir el video sin que él lo ordenara. El sonido estaba invertido, como si la cinta hablara al revés. De fondo, un murmullo repetía en inglés: "He remembers you". Daniel apagó la computadora, pero el audio siguió sonando, esta vez desde su teléfono. Un zumbido agudo llenó la habitación, y de pronto, la pantalla del celular mostró una dirección: Museo de lo Inexplicable, Baltimore. Era como una invitación, o una advertencia. 2 días después, Daniel viajó hasta el museo abandonado. El edificio estaba clausurado, cubierto de maleza, con tablones clavados en las ventanas. La policía local lo había declarado zona peligrosa tras varios incendios inexplicables en los alrededores. Pero Daniel entró igual, armado solo con una linterna, su grabadora de audio y una cámara de mano. El interior olía a humedad y óxido. Los ecos del pasado parecían vibrar entre las paredes, como si el aire guardara la memoria de los gritos. Daniel descendió hasta el sótano, y allí estaba el catre, cubierto por una lona negra, inmóvil, silencioso, o al menos eso parecía. Encendió la cámara y comenzó a grabar. «Aquí Daniel Rourke», dijo con voz temblorosa. «Estoy en el museo cerrado desde 2006. Este es el supuesto catre usado durante el exorcismo de 1949. Voy a registrar todo». Levantó la lona lentamente. El metal brillaba débilmente bajo el haz de luz. A un costado, notó una inscripción grabada a mano. DM, las iniciales de alguien, o tal vez un mensaje. Mientras observaba el catre, su grabadora comenzó a captar interferencias, sonidos graves, casi respiraciones, y luego una voz infantil, lejana, como si hablara desde dentro del metal. «¡Daniel!». Él retrocedió de golpe. No había nadie, solo el eco. Pero cuando revisó la cámara, vio algo que lo dejó sin aliento. Una sombra detrás de él, perfectamente delineada, observando desde el fondo del pasillo. Daniel corrió hacia la salida, pero la puerta superior estaba cerrada. Golpeó, gritó, y del otro lado solo escuchó un susurro: "You shouldn't have come back". Horas después, un guardia nocturno encontró su auto estacionado frente al museo, con las llaves aún puestas y la cámara encendida dentro. La grabación mostraba a Daniel caminando hacia la oscuridad, y luego nada más. Solo estática y un sonido que, al ralentizarse,
revelaba una frase dicha con la misma voz del niño del exorcismo original. I am here again. El caso fue archivado como desaparición voluntaria. Pero unos meses después, un paquete llegó al despacho de un productor de documentales en Washington. No tenía remitente. Dentro había una cinta etiquetada como Rourke, último registro. El video mostraba la cámara fija en una habitación desconocida, probablemente el sótano del museo. La imagen temblaba, como si alguien respirara cerca del lente, y al fondo, sentado sobre el catre, estaba Daniel. Pero su mirada estaba vacía. Su cuerpo se balanceaba lentamente hacia adelante y hacia atrás, y su voz, quebrada, repetía, "It's not just him. There are more. They're waiting." Después la pantalla se oscurecía. Solo quedaba un sonido de respiración y una risa. Una risa que parecía multiplicarse, expandirse, mezclarse con cientos de susurros que decían nombres reales, nombres de personas vivas, nombres que coincidían con los de quienes habían visto la transmisión original del grupo desaparecido. A partir de ese momento, surgió una nueva leyenda urbana, que cualquiera que mirara el video completo de Daniel Rourke comenzaba a escucharlo en sueños. Primero como un susurro, luego como una voz, y después como una presencia detrás del reflejo, observando, esperando. El archivo fue confiscado por las autoridades y sellado, pero en foros ocultos, usuarios aseguraban tener copias. Copias que, según ellos, nunca se dejan eliminar, porque cada vez que intentas borrarlas, el archivo vuelve a aparecer con un nuevo nombre, dooropen.mp4. Era diciembre de 2019, cuando el periodista Elias Moreau, tras recibir los fragmentos del video maldito, decidió viajar a St. Louis. No lo hacía por morbo, sino por una obsesión que lo perseguía desde hacía años: demostrar que detrás del mito de El Exorcista existía algo real, algo que la iglesia y los medios habían querido enterrar. Llevaba una grabadora, una cámara de mano y un dossier con todos los nombres. Roland Doe, el padre Bowdern, el museo clausurado y aquel objeto maldito, el catre. Elías comenzó su investigación entrevistando a testigos locales. La mayoría se negaba a hablar. Algunos fingían no saber nada. Otros lo hacían en voz baja, mirando alrededor como si alguien pudiera oírlos. Una anciana le dijo, «No mencione su nombre, él escucha cuando se pronuncia». Esa frase lo persiguió toda la noche. En su hotel, al revisar las notas, notó algo extraño. En los audios grabados durante las entrevistas, había un murmullo de fondo. Un susurro apenas audible, repitiendo una palabra que no entendía. Cuando amplió el sonido en su laptop, pudo distinguirla: Roland. Pensó que era coincidencia, pero al reproducir otros fragmentos, el mismo susurro aparecía. Idéntico tono, idéntica voz. Y siempre, justo después de que alguien mencionara el catre. Decidió visitar el museo clausurado, pese a las advertencias de la policía local. El edificio estaba cercado, cubierto de grafitis y maleza, pero la puerta lateral aún podía abrirse. Adentro, el aire era pesado, cargado de polvo y humedad. La linterna apenas iluminaba unos metros, revelando vitrinas vacías y objetos caídos. El sótano, según los planos, se hallaba al fondo, tras una escalera de hierro oxidado. Elías descendió. Cada peldaño crujía bajo sus pies. Al llegar abajo, vio la lona gris que cubría una estructura metálica en el centro. El catre. Durante varios minutos, grabó en silencio. Nada se movía. El lugar estaba completamente quieto, hasta que escuchó 3 golpes, secos, detrás de él. Giró la cámara, pero no había nadie. Solo oscuridad. El aire comenzó a cambiar. Un zumbido se coló en la grabación como interferencia eléctrica. Elías apuntó la cámara hacia el catre. La lona temblaba, como si una corriente de aire invisible la agitara. Entonces,
Un sonido más bajo, una respiración profunda, llenó el sótano. You shouldn't be here. No deberías estar aquí. La voz provenía del catre, no del aire, no de un altavoz, sino de dentro del metal. Elías, paralizado, dejó caer la cámara. Las imágenes grabadas muestran su linterna girando sobre el suelo y enfocando la estructura. La lona levantándose lentamente sola, dejando ver las barras oxidadas y una mancha oscura que se extendía como si respirara. La grabación se corta allí. Sin embargo, el video fue encontrado días después por la policía dentro de su coche, estacionado frente al edificio. De Elías no había rastro. Solo una libreta abierta en el asiento del copiloto con una frase escrita a mano, repetida varias veces. El exorcismo no terminó. El demonio aprendió a viajar. Las autoridades concluyeron que se trataba de una desaparición voluntaria. El caso fue archivado. Pero semanas más tarde, un técnico de laboratorio encargado de digitalizar la grabación reportó algo aterrador. Al reproducir el archivo, aparecía una voz adicional que no estaba en la cinta original. Era un rezo, en latín arcaico, recitado por una voz infantil. Cada vez que intentaban eliminarlo, reaparecía en un nuevo lugar del audio, como si el archivo estuviera vivo. Uno de los técnicos, profundamente perturbado, acudió a un sacerdote local, el padre Marcelli, experto en rituales de purificación. El sacerdote aceptó escuchar la cinta en su iglesia. Mientras el audio sonaba, las luces comenzaron a parpadear y una de las velas del altar se apagó sola. El padre Marcelli detuvo la reproducción, sudando, y exclamó: «Esto no es una voz grabada, es una respuesta». Decidió sellar la copia del audio en una urna de plomo y ordenó enterrarla bajo el suelo del templo. Pero esa misma noche, el archivo digital reapareció en línea, publicado desde una cuenta anónima con el título The Real Exorcism, Part 1. El video se viralizó en foros ocultos y miles de usuarios juraron escuchar nombres propios dentro del rezo. Algunos afirmaban que, si lo reproducías 3 veces, una figura se veía reflejada en la pantalla, justo detrás del espectador. Otros decían que el archivo no podía eliminarse, que regresaba al escritorio sin importar cuántas veces lo borraras. En cuestión de semanas, el fenómeno fue bautizado como The Echo Exorcism, y aunque las plataformas lo prohibieron, seguía reapareciendo bajo distintos nombres. Nadie sabía quién lo había subido, pero la cuenta usada para la primera publicación tenía un detalle escalofriante. El correo electrónico estaba registrado bajo el nombre Elias Moreo Anangpei, el número 49, el mismo año del exorcismo original de Roland Doe. A partir de ese momento, los investigadores comenzaron a notar un patrón. En cada persona que escuchaba el audio, ocurría algo inexplicable. Luces que parpadeaban, objetos que se movían, voces que imitaban las suyas al teléfono. Y aunque las autoridades eclesiásticas negaron toda relación, una carta filtrada del Vaticano, fechada en 2020, confirmaba lo impensable. El Departamento de Casos Demonológicos había reabierto el expediente de Eventu Exorcismi, 1949. La razón, decía el documento, era una frase detectada en uno de los archivos digitalizados del audio maldito. Una frase que no pertenecía al ritual original y que parecía añadida por una voz diferente. The boy has returned. El niño ha regresado. Era 2021. El mundo aún se recuperaba de una crisis global y el Internet se había convertido en el nuevo templo de las masas. Las pantallas eran el altar moderno y millones de personas pasaban horas frente a ellas, sin saber que algo, desde el otro lado, las observaba. Todo comenzó con pequeñas anomalías. Usuarios de distintas partes del mundo, México, Italia, Filipinas, Canadá, reportaban que, al ver ciertos videos, la imagen se distorsionaba brevemente. Una sombra cruzaba el fondo o una voz infantil se colaba entre los audios. Al principio, se creyó que era un glitch o una broma viral, pero un detalle heló a los investigadores.
Todas esas transmisiones estaban conectadas por el mismo archivo de sonido, un fragmento del llamado Echo Exorcism. Un grupo de analistas digitales descubrió que el espectrograma del audio escondía una figura. Al visualizarlo, se formaba la silueta de un niño con la cabeza inclinada hacia un lado y los ojos completamente blancos. La inscripción bajo la figura decía, "He waits behind the signal". Él espera detrás de la señal. En cuestión de semanas, foros enteros fueron cerrados. Usuarios afirmaban recibir mensajes automáticos con coordenadas o frases en latín. Otros aseguraban que, cada vez que reproducían el archivo, sus cámaras se encendían solas. Una streamer de Chicago, conocida por su contenido de terror, decidió usar el audio durante una transmisión en vivo para atraer espectadores. Miles de personas se conectaron. A los 15 minutos, la señal comenzó a interferirse. Su micrófono emitía un zumbido grave y el chat se llenó de comentarios. «Hay alguien detrás de ti». «¿Quién es el niño?». La mujer volteó. Nada. Pero al revisar la grabación más tarde, lo imposible apareció. Un rostro reflejado en la ventana. Un niño pálido, con la mirada vacía. A las pocas horas, la streamer desapareció. Su apartamento quedó intacto, excepto por una frase escrita en el espejo del baño. "The door was never closed". La noticia se propagó. El Vaticano, presionado por la opinión pública, emitió un comunicado oficial negando toda relación entre el audio viral y el caso Roland Doe. Pero al día siguiente, una filtración interna mostró algo diferente. Una carta enviada por el cardenal de Lucca, sucesor del desaparecido Armanetti, ordenando a las diócesis vigilar los eventos digitales donde se manifieste el símbolo del niño. A partir de ese momento, comenzaron los fenómenos físicos. En ciudades como Roma, Nueva York y Buenos Aires, testigos reportaron ver niños descalzos caminando de madrugada, murmurando en idiomas desconocidos. Sus rostros parecían idénticos, y cuando alguien intentaba acercarse, se desvanecían como humo. La prensa llamó al fenómeno «los niños del eco». Los foros hablaban de un resurgimiento espiritual digital, una especie de mal que viajaba por las ondas, alimentándose de atención, de miradas, de fe. Era como si la entidad que había poseído a Roland Doe hubiera aprendido a multiplicarse a través de la tecnología. En enero de 2022, un grupo de monjes benedictinos en Polonia afirmó haber interceptado una frecuencia maldita durante la retransmisión de una misa. Uno de ellos, el hermano Lucas, registró la voz y la tradujo. El mensaje decía, "He is not a boy anymore. He is the word". Ya no es un niño, es la palabra. A partir de ese momento, los sucesos se volvieron más agresivos. Pantallas que estallaban, televisores que se encendían solos, mostrando imágenes del exorcismo original de 1949, y sobre todo, voces que imitaban los rezos con errores imposibles, como si alguien o algo intentara recordarlos. En mayo, una organización privada de investigadores espirituales, conocida como Ordo Veritas, convocó a un exorcista retirado, Padre Marcus Anselm, uno de los últimos en haber trabajado con Armanetti. Su objetivo, rastrear el origen del fenómeno digital. Anselm revisó el espectrograma del audio viral y dijo algo que heló la sangre de todos. «Esto no es una grabación, es un portal, y está abierto». Durante una transmisión controlada, el equipo reprodujo el fragmento prohibido en un recinto bendecido. A los 36 segundos, las cámaras comenzaron a distorsionarse. Una figura se materializó entre los monitores. El contorno de un niño que caminaba hacia ellos desde el interior de la pantalla. Anselm gritó un rezo en latín, pero las palabras se deformaban en el aire. La imagen del niño se detuvo frente a la cámara principal, sonrió y dijo, "You brought me back". El video fue interrumpido abruptamente. Días después, el recinto fue encontrado vacío, las computadoras fundidas. En una pared, grabado a fuego, había un símbolo que nadie había visto antes. Un círculo con un ojo en el centro y una frase alrededor,
Exorcismus Secundus. La Iglesia lo tradujo como el segundo exorcismo, un aviso, una advertencia. Desde entonces, el fenómeno eco-exorcism se convirtió en un tabú, pero algunos aseguran que los algoritmos de video aún lo reconocen, que cuando la IA detecta ciertas frecuencias, los sistemas fallan, y que en la oscuridad de la red, la silueta del niño sigue apareciendo, esperando el momento en que alguien, curioso o incrédulo, vuelva a reproducir el sonido original. Porque cada vez que una persona lo escucha, una puerta vuelve a abrirse, y del otro lado, algo sigue llamando por su nombre. El año era 2023. El Vaticano había guardado silencio por casi 2 años, negando toda relación con los eventos del eco-exorcism, pero dentro de sus muros algo se gestaba. Un documento interno, filtrado meses después, reveló que el Departamento de Casos Demonológicos había iniciado una operación secreta llamada Project Sanctum. Su objetivo, localizar el origen exacto del portal digital que se había abierto a través del audio. Los informes lo llamaban la puerta de la frecuencia. El cardenal de Lucca designó a un pequeño grupo de sacerdotes e investigadores, entre ellos el padre Marcus Anselm, sobreviviente del fallido experimento anterior. El hombre había envejecido en meses, pero aceptó una última misión: sellar el eco. Sabía que si el fenómeno continuaba propagándose, ya no solo serían pantallas las que temblarían, sería la fe misma del mundo. El equipo se estableció en un monasterio aislado en las montañas de Italia. Allí, rodeados de criptas antiguas y muros cubiertos de símbolos, prepararon un ritual nunca antes intentado: un exorcismo digital, una ceremonia híbrida que combinaba rezos arcaicos con interferencias de frecuencia para intentar cerrar la señal maldita. A las 3:00 a.m., hora en que los registros indicaban mayor actividad, conectaron los dispositivos. Un servidor especial reproduciría el archivo original del 1949, mientras el padre Anselm recitaba en voz alta la versión restaurada del exorcismo de Bowdern. El aire en la sala se volvió pesado, casi líquido. Las cámaras comenzaron a parpadear, y en los monitores apareció una imagen difusa: un pasillo, una cama metálica, una figura inmóvil sobre ella. Anselm levantó el crucifijo. In nomine Dei, Claude Ostium. En el nombre de Dios, cierra la puerta. La frecuencia subió, los altavoces vibraban, y entonces se escuchó una respiración. No del padre ni de los presentes. Era la respiración de un niño, justo frente al micrófono. La figura del monitor se movió, abrió los ojos. Eran blancos. Y en la pantalla, con una voz que parecía venir de todas partes, el niño habló. You can't close what never ended. No puedes cerrar lo que nunca terminó. Los focos estallaron, los cables ardieron, los archivos comenzaron a replicarse solos, enviándose a servidores del mundo entero. El equipo entró en pánico, intentando desconectar los sistemas, pero el padre Anselm continuó rezando, su voz firme entre el caos. Exorcízote, omnis spiritus immunde. El zumbido se volvió insoportable. Una sombra emergió de los monitores, expandiéndose como humo negro por la habitación. Los presentes gritaron. El padre Anselm cayó de rodillas, extendiendo los brazos hacia la figura que ahora se levantaba frente a él. Un niño pálido, con las manos cruzadas sobre el pecho y una sonrisa serena. «He's not a boy», murmuró una de las asistentes. «He's the echo». La entidad extendió una mano hacia el sacerdote. El video, encontrado días después en los servidores, muestra cómo Anselm se inclina y toca esa mano. En ese instante, todo se ilumina. Una luz blanca, cegadora, consume la pantalla. Y la transmisión se corta. Durante semanas, no se supo nada del equipo. El monasterio fue hallado vacío, sin señales de lucha. Solo quedaba una frase grabada en el muro principal:
tallada en piedra con precisión quirúrgica. The echo is contained within faith. El eco está contenido dentro de la fe. Pero el misterio no terminó allí. Meses después, un técnico del Vaticano encargado de revisar los servidores encontró un archivo nuevo en la red interna. No tenía nombre, solo una fecha, 03/03/2023, la misma noche del ritual. Al abrirlo, el video mostraba una habitación oscura y sobre una cama metálica, el rostro de un hombre dormido, el padre Anselm. Despierta lentamente, mira hacia la cámara y dice con voz tranquila, "I'm home". La grabación termina. Los teólogos debatieron durante meses si aquello era un milagro o una advertencia. Pero algo aún más perturbador ocurrió. El archivo comenzó a replicarse solo, no en Internet, sino en las computadoras del Vaticano. Y cada copia llevaba una frase añadida en los metadatos. Exorcismus tertius, pending. El tercer exorcismo, pendiente. Desde entonces, el Vaticano guarda silencio absoluto. Los servidores donde apareció el archivo fueron desconectados y enterrados en bóvedas de plomo. Pero rumores dicen que, en la Santa Sede, cada noche a las 3 de la mañana, los monitores de seguridad se encienden solos. En la pantalla, una figura de un niño aparece brevemente, susurrando algo que nadie ha logrado descifrar completamente. Solo una palabra se entiende claramente. Again. De nuevo. Y así, la historia del caso real que inspiró El Exorcista no termina con el niño de 1949, ni con los sacerdotes, ni con el cine. Termina aquí, en la era de las pantallas, donde las voces antiguas ya no necesitan cuerpos, solo oídos. Y mientras tú escuchas esto, el eco sigue viajando. Porque si la fe puede abrir el cielo, también puede abrir lo que yace debajo.